Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Alicia Benmergui en Argentina para seguir hablando de la historia de las diásporas en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, muy bien. Para mí también es un gusto volverme a conectar con ustedes y es un placer, así que por eso lo hago. Bueno, hemos tenido un lapso de unos cuantos meses que no se pudo hacer por cuestiones personales, pero vamos a recuperar el ritmo que llevábamos, esperamos, y vamos a situarnos esta vez en el Extremo Oriente, en el continente asiático, para hablar de colonialismo e imperialismo en el Oriente. Hoy comenzamos a hablar sobre China y los judíos. Tal cual, porque es una historia, a ver, es como legendaria, ¿viste? Y es una historia poco conocida, pero bueno, ciertamente los judíos, junto con los musulmanes, recorrieron todos los caminos, no solo ellos. Y creo que a los viajeros judíos los llamaban radanitas, los que hacían la ruta de la seda. Tengo entendido, estuve leyendo que China en la actualidad quiere reeditar esa antigua ruta de la seda, pero esta ruta de la seda fue increíble. Recorrió muchísimos lugares del mundo. Y entonces es una historia bastante poco conocida de última. Yo, gracias a ustedes, debo decirlo, siempre estoy buscando, sí, gracias a ustedes y esta curiosidad que no solo gracias a ustedes, sino con un montón de gente que no se me termina. Entonces, al no terminarse, siempre tengo muchas más cosas para saber, son súper interesantes y bueno, esta historia de los judíos. Y China también tiene un pasado bastante antiguo. Hubo una escritora norteamericana que se llamaba Pearl Buck, que escribió una novela que se llamaba Peonía, y en Peonía ella hablaba de los judíos de la China, hizo toda una novela con eso. Ella no era judía, Pearl Buck, pero vivió, creo que el padre de ella debe haber sido pastor, y ella parece ser que vivió en China. Y entonces quería mucho, es una historia, pero se ve que la historia de los judíos de Caifen fue una historia que sí tuvo lugar y existió, sí, hay restos, hay cosas, y bueno, también el recorrido de estos judíos que iban y compraban y trajeron la seda. La seda en el sur de Italia fue una, no diría una industria, porque una manufactura típicamente judía, por eso hay judíos que se llaman de la seta. Así que de los judíos se deben haber en algún momento traído el gusano y la hoja de morera para hacer la seda. Como ahora hay tanta seda artificial, a veces a la gente no le pasa por la cabeza que esta era la seda que cuando yo era chica le decían seda natural y era carísima porque era legítima, era hecha con estos, y que fue una de las industrias más notables que tuvo China en épocas muy lejanas. Entonces sí, quiero hablar de China porque en China vivieron judíos en Caifén, aparentemente tienen descendientes, en Israel viven algunos de estos descendientes, y hubo otros lugares donde vivieron los chinos. Y con una historia más reciente, muchos judíos salvaron sus vidas en la época del nazismo, encontrando refugio en China. Entonces China tiene una historia con los judíos que es bastante interesante y notable por distintas razones. Lo que también quiero decir es que cuando me puse a estudiar la historia de China, esa historia tan antigua, ahí lo que me di cuenta es que China y también la India inventaron cosas que Europa tardó muchísimo más en hacerlo. Es cierto que cuando estuve en Alemania, no me acuerdo ahora cómo se llama la porcelana que les costó tanto. Esto fue en el siglo XVIII. La primera, la porcelana de Meissen, se llama. Les costó muchísimo a los europeos encontrar la receta para elaborarla, porque esto fue un invento de los chinos. Y los chinos inventaron el papel, inventaron tantas cosas,
fueron civilizaciones notables. Y bueno, esta cosa de la centralidad occidental nos hizo ignorar muchas de estas cosas, o no saberlas o no prestarles la suficiente atención. Y lo mismo pasó un poco ciertamente con la India y los efectos que tuvo el imperialismo y el colonialismo y el imperialismo en europeo. En toda esta región, bueno, fue muy importante y tiene que ver con cosas que han sucedido. Y bueno, ahí hubo colonias judías, hubo judíos viviendo, no solo después en China, también, sino en la India y en numerosos lugares. Así que de esto es lo que nos vamos a poner a hablar para contar un poco qué fue esta historia de estos chinos y de los judíos que ahí residieron. Hace un tiempo, antes de todo un problema familiar que tuve, hicimos un trabajo en la AMIA. Y en la AMIA, en el mes de enero, trabajamos mucho con el tema de los radanitas, los viajeros y todo esto, y además la historia de Marco Polo, porque es el que trae los fideos, los lleva después a Italia y escribe el libro de las maravillas. Entonces yo conté la historia también de este judío que recorrió tantos lugares, que fue tan importante, y alguien me escribió y me dijo, bueno, pero no era más importante que Marco Polo, ¿no? Eran cosas distintas. Lo que pasa que este hombre, ay, ¿no te acordás el nombre de él? También escribió un libro notable y gracias a él tenemos datos de judíos en las zonas, sí, de Benjamín de Tudela, tal cual. Entonces le dije, no le estoy diciendo, le dije a la señora que me escribió, que Benjamín de Tudela era superior a Marco Polo. Lo que pasa es que Benjamín de Tudela recorrió el mundo antiguo de un modo increíble. Y además describió no solo el mundo de los judíos, sino las zonas que recorrió. Bueno, esto tiene que ver con toda esa historia que nosotros vamos a comenzar a contar, y además de estos judíos que cuentan con cómo es la China, hasta dónde llegaron, y después los que se establecen en Caifén, donde tuvieron su sinagoga, y después qué es lo que les pasa y por qué es que desaparecen. Y también convengamos que en la ruta, el Camino de la Seda, hay numerosas poblaciones en Asia donde vivieron los judíos. Esto fue también hasta en Irán, en un montón de lugares, y todavía quedan antiguos restos de estas comunidades, la presencia de ellas. Bueno, de ellos también tenemos que ocuparnos. También forma parte de esa inmensa diáspora que abarca prácticamente todo el mundo. ¿Tengo un ratito más, Jorge? Sí. Estaba mirando porque estoy acá en casa, estamos encerrados todos, igual que ustedes, y yo he trabajado mucho y siempre trato de conectarme con el mundo. Entonces estaba mirando una rabina de Nueva York, del Gran Templo, que es, parece ser que es muy exitosa, es una mujer extremadamente inteligente, por lo que me pude dar cuenta, y es de ascendencia también coreana, ¿no? Y pasó, como cantó una nena sudafricana, a ver, una hermosa negrita, como cantó la canción, un canto tradicional de Kippur. Y entonces ella les habló a estos judíos de ahí, de Nueva York, les dijo que los judíos no somos una raza, que por favor tengamos eso presente. Si yo cuando le dicen la raza, ustedes y su raza, a mí la palabra raza, la verdad me causa una especie de... me desagrada, pero muchísimo. Y entonces esta rabina dijo, digamos más bien que somos una especie de, una familia muy grande. Y a mí me gustó el término y me gustó la descripción. Así que vamos a hablar de esta familia que vivió, y además las familias tienen gente buena, gente mala, gente extremadamente honorable y alguna gente despreciable, que va a ser como todas las familias. Pero bueno, esa parte de la historia nosotros prácticamente de ella no nos ocupamos, así que
vamos a hablar de todo esto y de esa enorme e increíble civilización que fue China hasta que entra en decadencia, donde han hecho canales mucho antes de los canales que se hicieron en Europa, donde, y en eso tengo que contarlo, no sé si lo sabés, Jorge, los indios inventaron el acero, pero muchísimo, mucho antes que los chinos y muchísimo antes que en Europa, y hay un montón de cosas que inventó esta gente que después Occidente, sobre todo Europa, copió. Y es importante que le contemos, porque a veces lo que yo siento son cosas que siento. No sé si vos escuchaste hablar de este ejército que existe, que está en una ciudad de China, que es notable, este ejército de soldados de arcilla, que están custodiando la tumba de un emperador chino, que es una cosa increíble. Debes haber visto, todas estas fotos recorrieron el mundo, ¿no? Y entonces estaba leyendo un comentario y dice, seguramente las copiaron de los griegos. No sé por qué tenían los chinos que copiar nada de los griegos. Evidentemente, cuando uno mira esas cosas, ese ejército, esos soldados, esos caballos que ellos hicieron, se parece muy poco a lo que hicieron los griegos. Es el arte de ellos. Y eso habla también de una mente bastante colonial y tal vez, ¿por qué no?, imperialista, de creer que todo nació en Occidente. Y eso es algo bastante injusto, ¿no te parece? Sí, seguro. Bueno, pues si eso es lo que va a servir de introducción al tema que vamos a seguir hablando en próximas entregas, esto del colonialismo e imperialismo en el Oriente, empezando por la enorme China. Tal cual, esperamos... como vos sos músico, yo no te tengo que contar a vos que Madame Butterfly habla del imperialismo norteamericano en Japón también. Así que... En Japón, no, China, sí. Sí, en Japón sí. Así que... Bueno, pues vamos a renovar este contacto y dentro de 2 semanas volveremos a contactar para que nos sigas hablando de los judíos en estos entornos de colonialismo e imperialismo en Oriente. Muchas gracias por habernos atendido, Alicia Benmergui, y hasta la próxima. Nos encontramos. Un cariño para todos ustedes y que se termine esta peste y que nos tiene a todos encerrados, que me tiene muy cansada. Bueno, hasta pronto.